Amados hermanos, muy buenos días. Les invito en esta mañana a que podamos considerar a través de el libro de los Salmos la contemplación de la gloria de Dios. Les invito en esta mañana a abrir sus Biblias en el Salmo 19. Vamos a leer el Salmo completo y vamos a justamente extraer del texto las dos maneras en las que el Señor revela y manifiesta su gloria. Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y cual esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Como les había comentado, en esta mañana vamos a ver un sermón que se titula Contemplando su gloria. Pero antes de comenzar a desarrollar el pasaje, les invito, mis amados hermanos, a que vayamos al Señor en oración. Padre, gracias Señor en esta mañana por tu bendita palabra. Señor, cuán maravillosa es tu voz. Señor, cuán efectiva es en nuestro corazón. Cómo transforma nuestra mente, cómo ordena y transforma nuestro interior. Oh Padre Celestial, cuál enriquecedora es tu palabra para nuestra vida. Queremos darte gracias por haberla dejado y queremos darte gracias, Señor, porque tú a través de ella llevas gloria a tu propio nombre. Señor amado, te clamo en esta mañana que por tu palabra sean edificados los corazones de los santos, como así también por tu palabra sean iluminados los corazones de los impíos, para que haya gloria, Señor, a tu nombre a través de ella. Guíanos, Señor,
en la contemplación de tu gloria en esta mañana a través de este precioso salmo. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el tema del salmo es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está siendo mostrada en este maravilloso salmo en dos etapas. La primera de ellas está comprendida entre los versículos 1 y 6. Esta primera parte del salmo revela la gloria de Dios manifestada a través de lo creado. La segunda parte o división del salmo se extiende desde el versículo 7 al versículo 14 y en esta segunda parte revela la gloria de Dios a través de su palabra. Entonces, lo que vamos a empezar a desarrollar es la gloria de Dios a través de lo creado. Todo lo que la Escritura está diciendo apunta a la persona de Dios. Es que el propósito que Dios tiene al crear y al revelarse a las criaturas creadas es justamente que se le conozca para que todo lo creado le dé honor y gloria. Este es el propósito original de la creación, que el hombre le dé gloria. Es por eso que la palabra empieza mostrando que la gloria de Dios es justamente expresada, es contada, es anunciada, es proclamada a través de las cosas que Él ha creado. Y justamente el Salmo nos muestra que todo lo que existe de una manera apunta, se enfoca a mostrar la gloria del Hacedor. ¿Por qué? Porque es lógico que nada de lo que existe puede tener forma, color, función, si no es por causa de un ser supremo, todopoderoso, inteligente, glorioso, que ha desplegado su voluntad en crear lo que se ve. Y es por eso que esta primera parte del Salmo revela la gloria de Dios a través de las obras de sus manos. Los cielos, dice el versículo 1, cuentan la gloria de Dios. Y en realidad se refiere a todo lo que está en la esfera superior. Los cielos son obra de sus manos. La palabra de Dios revela que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y en estas expresiones bíblicas sigue apuntando a la misma realidad. Es la obra de sus manos que apunta a la gloria del que las hace. Y mi amado hermano, quiero en esta mañana que nos postremos en adoración, contemplando su gloria, descubriendo más de Dios, aferrándonos a su persona para someternos con total humildad ante la gloria de su ser. Y la palabra nos dice que los cielos cuentan su gloria. Es una expresión que nos lleva a pensar que el hecho de que los cielos estén desplegados de la manera en la que están desplegados es un mensaje que le anuncia permanentemente y no anuncia a Dios a través de un comunicado verbal. Anuncia a Dios a través de la manifestación o de la muestra de sí mismo. O sea, el cielo anuncia que es imposible que sea así si no hay una mano todopoderosa, inteligente, que lo haya dispuesto de esa forma. Sus disposiciones, su grandeza, lo infinito de su expansión, sus colores y su propia naturaleza hablan a viva voz de que hay un ser glorioso que los ha hecho de esa forma. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios.
Lo maravilloso es que el cielo está hablando de esa persona que es gloriosa. Y no solamente los cielos cuentan la gloria de Dios, sino que el firmamento anuncia. Hay una expresión que cuenta la gloria y el firmamento le anuncia. Hay un mensaje de parte de Dios para con la criatura que observa con sus propios ojos la maravillosa creación. Y este mensaje de parte de Dios se lo ha otorgado a la misma obra de sus manos. Dios anuncia quién es a través de lo que Él ha hecho, para que el humano, al observar su creación, pueda entender la profundidad, la majestuosidad, la grandeza de la persona que ha dispuesto los cielos. Lo hermoso es que el firmamento anuncia la obra de sus manos. David podía decir: cuando yo miro los cielos y lo que es obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo del hombre para que lo visites? Ah, mi amado hermano, ese es el mensaje de Dios, el que Él emite a través de las obras de sus manos, que muestran que Él es superior, que Él es grande, que Él es sublime, que Él es digno de toda adoración y por ende coloca al humano en su propio lugar, coloca al humano en el sitio en donde debe estar, humillado ante la gloria y majestuosidad y hermosura de su ser. Entonces, la palabra tiene justamente esta expresión para enseñarnos que Dios se ha revelado a través de lo creado. Y si tú quieres corroborar y constatar esta realidad, puedes ir a la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el versículo 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son sus cosas invisibles? Bueno, Pablo lo aclara: su poder eterno y su deidad, la naturaleza sustancial, lo que es Dios en sí mismo. Él es poder en sí mismo, poder glorioso, que puede alcanzar a hacer existir desde sí mismo lo que no existe. El poder de Dios es tal que las cosas que no existían le obedecieron para llegar a existir. Ese es Dios. Por eso es que lo creado revela su gloria. El punto es que el humano está habituado a observar la creación sin meditar que para que eso llegue a ser lo que es y esté ocupando en el sistema universal el lugar que ocupa, es imposible sin un ser supremo, superior, glorioso, inteligente, que los ha llamado a la existencia desde sí mismo para que lleguen a ser. Así ocurre con todo lo creado. Y entonces Pablo les habla a los romanos y le dice: se hacen claramente visibles su poder eterno y su deidad. Lo que no podemos ver de Él se deja ver a través de lo que Él hizo. Entonces, lo creado es un anuncio efectivo, eficiente, que verdaderamente detalla y que muestra la gloria sustancial del Dios que los ha creado, que los ha hecho.
Por eso se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, perfecto, Pablo allí está justamente aplicando esta verdad, la proclamación de la gloria de Dios a través de lo creado, pero está siendo aplicado a la respuesta del hombre impío. La respuesta del hombre impío ante la proclamación natural de su gloria, que es lo que la obra de creación habla de él, esa respuesta es negativa. Ellos rechazan aceptar que hay un Dios que creó las cosas que se ven y evidentemente niegan que lo que ha sido creado sea producto de la gloria sustancial de un ser supremo. Niegan a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a la proclamación de su gloria. Es el mensaje que habla de Él. Y habla de Él porque Él se muestra y porque Él llama al hombre a que le observe a Él, a que se rinda a Él, a que le adore a Él, a que le reconozca. Sin embargo, tal como lo hemos visto allí en Romanos, si la respuesta natural del humano es rechazarle, quiere decir que hay una impiedad en el corazón, una muerte espiritual, una muerte interna en el hombre natural. Se encuentra perdido, se encuentra enemistado, se encuentra alejado de Dios. Por eso reacciona de esa manera negativa ante el llamado de Dios a que le reconozca como Dios observando lo creado. Sin embargo, la palabra de Dios nos mantiene en esta manifestación de su gloria cuando dice: un día le emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y en realidad esta es una figura literaria aquí, a través de la cual se está mostrando que Dios ha decidido en la eternidad crear las cosas y disponerlas de la manera en que Él las ha dispuesto en la creación, para que ellas emitan un mensaje constante y permanente que hablen de Él. Hablan de un Dios que cuando crea algo, es fiel a lo que ha creado, es el Dios todopoderoso que ha llamado las cosas a la existencia y es el Dios todopoderoso que sustenta lo creado para que se pueda proyectar en el tiempo sin ningún tipo de alteración. Y es que el propósito de Dios es que todo lo creado le dé gloria, y por eso es que a través de esta figura literaria dice que un día emite palabra otro día. Yo no creo que tú escuches hablar al día. No está diciendo literalmente que un día hable a otro día. No está diciendo literalmente que una noche a otra noche le lea una carta de sabiduría, de que una noche le lea a otra noche una carta de sabiduría para declarar la sabiduría, sino que la Escritura está diciendo que hay un mensaje permanente en el hecho de que hay un sistema organizado, inteligentemente dispuesto, de tal manera que la Tierra girando alrededor del Sol hace que para la persona que observa se oscurezca, haya un atardecer, un anochecer y que haya un bello amanecer. Y este es el ciclo de la vida. Y esta es una idea del Creador. Por lo tanto, el hecho de que estemos en un atardecer nos debe llevar a glorificar a Dios, a rendirnos en adoración ante Él. El hecho de que podamos estar en una playa o no, en nuestro colectivo yendo al trabajo, en nuestro vehículo manejando, y a la mañana temprano veamos un amanecer, Dios está anunciando su gloria. Por eso lo maravilloso es cuando vivimos adorando a Dios. Y es eso lo que la palabra está diciendo. Debes postrarte en adoración al Creador,
porque Él habla de su gloria cuando tú miras lo que Él ha hecho. La palabra dice entonces que la noche le da mensaje a la otra noche, y esto es que es imposible que haya una noche y otra noche sin que en el medio haya un día. Y es imposible de que haya un día entre dos noches si no hay un sistema inteligente, armónico, organizado para sostener esa realidad de tiempo. Dios muestra su gloria en que Él es el Señor creador del tiempo, muestra su gloria en que Él es el creador y Señor de los cielos y de la tierra. Por eso dice, no hay lenguaje ni palabras. Y aquí lo explica, es una forma literaria de mostrar de qué manera nos habla Dios para que el humano se postre, le adore, le reconozca por la gloria de su ser. Entonces, ahora la palabra nos dice, no hay un lenguaje, tampoco hay palabras, no es oída su voz. No es oída su voz, no es un mensaje verbal. No es que esté a los gritos proclamando un mensaje para oír. No obstante, es un perfecto mensaje que comunica sin distorsión, como Pablo lo escribió a los romanos, lo invisible de Dios de manera manifiesta. Y es el hecho de que lo creado anuncia la profunda gloria, el poder ilimitado, la perfección, la fidelidad del Dios que ha provocado esa acción, esas obras de sus manos. Entonces, la palabra nos dice que a pesar de que no haya mensajes de lenguajes, ni que no haya palabras que impacten al oído para que sean escuchadas, hay una realidad, es que por toda la tierra salió su voz. Y parece una contradicción. No hay una palabra para ser escuchada, no hay voz, pero salió su voz por toda la tierra, claro. Es que es la intencionalidad de Dios hablarnos sin voz a través de la creación. El Salmo en esta etapa nos habla de que el propósito que Él tuvo desde la eternidad es que lo creado sea para el humano un mensaje fiel, pero que no tiene voz. Y que comunica de manera puntual, sin defectos, la profundidad y el poder y la gloria de su persona. Con el propósito de que el humano le reconozca, se postre ante Él y le adore, y le adore, y le dé gloria. Entonces, dice, salió por toda la tierra su voz, y salió hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, esto habla de la expansión del mensaje. Por toda la tierra sale su voz. Primero habló del mensaje que entregan los cielos, y ahora habla del impacto que tiene la observación de los cielos a los habitantes de la tierra, y que su mensaje llena la tierra. O dicho de otra forma, Dios ha dispuesto de una manera tan maravillosa y tan perfecta que todo habitante pueda recibir el mensaje que le entregan los cielos, que no hay un solo lugar que pueda esconderse de este mensaje claro de Dios. No hay un solo lugar en el cual este mensaje de Dios, de manera silenciosa, no verbal, sino a través de lo creado, no pueda ser observado. Y esto es la manera en la que Dios ha hablado a toda criatura a través de lo creado. Por eso dice que en ellos puso tabernáculo para el sol. Esta es la mayor estrella, es el sol, es la fuente de vida. No puede haber vida biológica, no puede haber vida humana sin la luz del sol. Y esto es algo conocido.
Y la palabra nos dice que en el cielo Él puso tabernáculo para el sol. Dicho de otra forma, está mostrando que Dios planificó hablar al ser y mostrar su gloria a través de la disposición inteligente de la circulación, el movimiento de rotación y de traslación del globo terráqueo, del planeta Tierra, alrededor del Sol. Entonces, dice que como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Y dicho de otra forma, está revelando la manera natural en la que el mensaje de Dios se traslada de forma permanente, a pesar de que no sea verbal, de día en día, de noche en noche, porque quien justamente es el responsable de que esto sea posible es la Tierra girando alrededor del Sol. Por eso es que el observador terrestre ve al sol que sale en una madrugada y que se pone o se oculta en un atardecer. Entonces lo compara justamente con la grandeza de un esposo que sale de su tálamo para que alegre pueda, como un gigante, correr el camino de la vida. Está mostrando a través de una figura humana algo que el humano puede entender, porque el hombre en su felicidad de la vida puede gozarse de que hay un nuevo día y está lleno de salud y lleno de fuerzas y con ilusiones de emprenderse a un día de trabajo y de cumplir con su función y de poder mantener su hogar y de cubrir a su esposa y a sus hijos, y esto hace feliz a la criatura, pero está mostrando justamente a través de esta figura cómo es la disposición de que la tierra girando alrededor del sol proclame la gloria de Dios. Dicho de otra forma, mi amado hermano, cuando observamos la creación y cuando vivimos en medio del tiempo que lo determina el día y la noche, somos llamados a dar gloria a Dios. La palabra nos dice entonces: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Es justamente el recorrido en arco que puede observar un observador desde la tierra con respecto al recorrido del sol, pero que en realidad la Escritura lo muestra como la realidad que ve el observador. Sabemos que es la tierra la que gira a su alrededor. Y esta disposición es la que emite un mensaje permanente. Dicho de otra forma, todos los habitantes de todas las generaciones pasadas, desde los primeros seres humanos, Adán y Eva, hasta nuestros días, recibieron el mismo mensaje. Todos vieron lo mismo. Todos habitaron la tierra. Si pudieras hablar, y volamos con la imaginación, con un hombre o una mujer que vivieron hace 3.500, 4.000 o 5.000 años, todos vieron este mensaje, todos escucharon la voz de Dios, no hablada de manera verbal, mostrando que Dios es el creador, al observar el cielo, al observar el sol que sale y que se pone, y al tener un espacio de tiempo limitado por esta disposición divina de la tierra girando alrededor del sol. Sin embargo, el hombre, muerto en sus delitos y pecados, a través de la voz amorosa de Dios, a través del mensaje amoroso de Dios, y en respuesta a este mensaje de Dios, le rechazan y le niegan, porque el propósito justamente de Dios es mostrarse para ser responsable al hombre rebelde y muerto en sus delitos y pecados por su propia rebeldía y por su propio rechazo hacia Él. ¿Cuál es el motivo entonces? Dios muestra su gloria
Pero hay gente que hoy, frente a la creación, expresa que es producto de una explosión, el llamado Big Bang. Hay gente que frente a la gloria de Dios manifestada en la creación, tienen justamente el impulso de decir que no hay un Dios, que hay una supuesta madre naturaleza que ha provocado todo lo que se ve. Y cuando me suelo encontrar con estas personas, mi dicho común es este: ¿vos creés en una madre naturaleza? Y normalmente la respuesta de ellos es sí. Entonces yo les digo, bueno, déjame que te cuente algo de su Padre. Y les empiezo a hablar de Dios. Es que el Dios eterno manifiesta su gloria a través de lo creado. Ah, mi amado hermano, pero por causa del pecado, el hombre rechaza a Dios a pesar del mensaje natural de lo creado y no se rinde en adoración a Él. Pero el Dios eterno no solamente muestra y manifiesta su gloria a través de lo que ha creado, sino que lo hace a través de lo que Él ha hablado. Y entramos en la segunda etapa del Salmo, la manifestación de la gloria de Dios a través del mensaje hablado. El Dios eterno ha hablado a la criatura, mostrándose quién es. Y el Dios eterno lo que hace es transformar a la criatura, darle vida, resucitarla de su muerte espiritual, la impacta con el poder de su palabra y lleva al que está muerto en sus delitos y pecados, que no tiene impulso ni tampoco tiene capacidad para poder darle gloria a través de lo que ve, lo llama a la vida para que esa persona le dé gloria, le adore y le reconozca como Señor, Creador y Redentor. Es por eso que la palabra dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El Dios eterno muestra la gloria de su ser, no solamente como creador, sino como redentor. Porque la respuesta natural de la criatura que ha caído en el pecado es la de rechazar a Dios y no creer en Él, a pesar del mensaje de su creación. Pero Dios se revela como el Dios redentor, el que da vida a los perdidos, el que saca de la muerte al que está muerto en sus delitos y pecados, y que lo resucita para darle y otorgarle la capacidad de que sea un adorador. Y mi amado, en esta mañana te pido que escuches que es el Dios que habla, el que te llama al arrepentimiento y el que te dice que por causa del pecado tú le rechazas y por causa del pecado no te impacta su creación y por causa del pecado no eres llamado a postrarte y arrodillarte cuando miras el cielo o un atardecer o un amanecer o las montañas o las cascadas o los mares o los ríos o las plantas. Si no hay un impacto de la gloria de Dios a través de lo que tú ves de su creación, es que tu alma está muerta en el delito y en el pecado y eres llevado por naturaleza y por muerte espiritual a un total desinterés de la persona de Dios. Pero Dios te habla en esta mañana. Él quiere llamarte al arrepentimiento y Él muestra la gloria de su ser a través del poder de su voz. Así como tuvo poder para crear y el hombre muerto en el pecado le rechaza y no reconoce su mensaje de amor a través de lo creado, Él, como Dios redentor, se ha acercado al hombre y se ha acercado a las naciones con un mensaje de salvación, con un mensaje de perdón, con un mensaje de vida eterna, llamándote al arrepentimiento y mostrando que Él es
glorioso Redentor. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Los versículos 7, 8 y 9 revelan distintas maneras en las que son calificadas sus palabras. Por ejemplo, en el versículo 7 dice la ley de Jehová. Esta ley es la Torá. Esta ley es un conjunto de mandamientos y de órdenes que revelan la naturaleza santa de Dios. Y es la palabra misma hablada por la boca de Dios. Es que la palabra de Dios está apuntando a la gloria de su promotor, porque es Él quien la ha hablado. Y entonces esta segunda parte del Salmo te lleva a dar gloria a Dios al considerar los efectos de su voz. Entonces habla de un calificativo de la palabra, es la ley de Jehová, y la ley de Jehová la califica como que es perfecta. Entonces, esta frase está revelando que hay una expresión de Dios que tiene una calificación y es que es perfecta. Dicho de otra manera, la ley de Dios, la que proclamó su boca, es completa. Tiene toda la información necesaria para que el corazón del humano sea transformado. Por eso es que la palabra dice cuál es el resultado de la palabra que se proclamó de la boca de este ser majestuoso y glorioso que creó los cielos y la tierra. Este Dios ahora muestra que se ha revelado de manera verbal para redimir a los humanos que por causa del pecado no se arrimaron a Él a través de la revelación de lo creado. Y Dios lleva al humano a reconocerle como Dios a través del poder transformador de su palabra. Es a través de ella en donde Dios se manifiesta con poder, dándole vida al corazón del que no cree. Por eso, Santiago capítulo 1 nos dice claramente que Él nos hizo nacer de su voluntad por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, el propósito de Dios al hablarle a la criatura caída y muerta en sus delitos y pecados es el de comunicarle por el poder de su voz vida para que crean en Él. Y eso es lo que dice Santiago. Dios se reveló a sí mismo por su palabra hablada para que el humano pueda volver a nacer o nacer de nuevo. Y eso es lo que también dice Pedro. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Es la palabra la que da vida. Y no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz para comunicar esa vida. Por eso dice que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios desmenuza al humano, lo desintegra interiormente y le muestra la muerte, el pecado, la maldad. Pero cuando el humano está totalmente expuesto por la palabra a su propia realidad, la palabra le muestra que Cristo Jesús es el amoroso Salvador, que ha sido hecho carne y que ha venido para llevar sobre sí mismo el pecado de los que creen en Él. La palabra llama al pecador al arrepentimiento. Y cuando el humano es despertado por la palabra, aquí dice, ha convertido ya su alma. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. La traducción mejor del hebreo aquí es la transforma. La hace nueva. Es el poder de la palabra de Dios.
que transforma el alma, y lo hace de esta manera, mostrándote por la palabra que Él es Dios y que Él perdona al que se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo como el Salvador, como el Señor. Por eso es que la palabra da gloria a Dios. Él muestra su gloria a través de la palabra, porque su gloria es mostrada en la vida de un ser humano que, estando muerto en sus delitos y pecados, es resucitado de la muerte espiritual a la vida espiritual a través del poder de su palabra. Nadie puede hacer esto sino solo Dios. Solo Él es el Salvador. Si tú quieres decir, ¿cómo puedo enterarme por el Salmo que está diciendo esto? Mira la última línea. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y ahora viene la expresión de reconocimiento. ¡Oh Jehová! Pero ahora lo califica el salmista y le dice, roca mía, eres mi cimiento. Yo no puedo existir sin la obra de tu mano. Pero también dice, Redentor mío, yo no puedo tener vida eterna sin ti. Entonces, tanto la creación como la redención apuntan a la gloria de Dios. Y Dios muestra su gloria por la creación, pero también llama al arrepentimiento al que no cree a lo que ve a través de la palabra. La palabra le da gloria a Él. Fíjense, la segunda expresión dice el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es su palabra. Vuelve la misma expresión del Salmo a apuntar a las Escrituras. Primero la llamó ley, ahora la llama testimonio. Y el testimonio no es otra cosa más que un escrito que revela la naturaleza de alguien. El testimonio es justamente la letra que describe de manera eficiente, sin distorsión, cómo es Dios, quién es Dios, cuál es su voluntad. Y lo muestran a Él como un Dios santo. El testimonio de Jehová en toda la Escritura le revelan como un Dios santo. Dios muestra su gloria a través de la palabra, porque se muestra como un Dios santo, totalmente apartado del pecado, totalmente libre de toda contaminación, como el Dios puro, santo. Y por eso dice, el testimonio de Jehová es fiel. Todo lo que la Escritura dice de Él es tal cual lo que Él es. Todo lo que la Escritura dice sobre su plan y su propósito es tal cual lo que Él cumplirá. El testimonio de Jehová es fiel. Dice lo que es Dios, dice la voluntad de Dios y provoca el resultado que Dios espera de sus dichos. Y el resultado que Dios espera de sus dichos es hacer sabio al sencillo. La palabra de Dios lo que hace es darle sabiduría al que no la tiene. Y vuelve la Escritura a mostrar que Dios se glorifica a sí mismo, muestra su gloria a través de lo creado. Primero nos dijo que se convertía el alma a través de la voz de Dios. Ahora nos dice que el que es ignorante en cuanto a Él, el que no tiene luz para entender la vida, ni la muerte, ni lo eterno, cuando es impactado por la palabra, es hecho sabio. La persona puede ser hecha sabia para dar gloria a Dios cuando lee la palabra de Dios. Y entonces dice que el efecto de la palabra es darle sabiduría a la ignorancia de un muerto en delito y pecado. Le da la sabiduría de entender que Él es Dios, que Él es Salvador, que el hombre está muerto en delitos y pecados, pero que Dios ha redimido al hombre, cargando los pecados de su pueblo santo sobre las espaldas de Jesucristo su Hijo,
y ejecutando en la cruz del Calvario el más perfecto juicio sobre ese pecado. Todo lo dice la Biblia, para que en ese acto justo efectuado en la cruz, el hombre que cree en ese sustituto santo, en ese Salvador, ahora sea justificado, perdonado, amistado con Dios para ser un habitante de la gloria eterna. Dios se glorifica a sí mismo a través de su palabra. El versículo 8 vuelve a mostrar a la Biblia, hablando, nominándola de otra forma, dice, los mandamientos de Jehová. Ahora es lo que Él manda, lo presenta como autoridad y lo muestra justamente como el Dios que rige de manera perfecta el camino del hombre a través de su voz. Este hombre que se ha desviado, que de manera natural elige caminar un camino torcido de pecado, de rebeldía, de maldad, ahora necesita la palabra de Dios para encontrar el rumbo recto que lo lleva a Él. Y entonces el mandamiento de Jehová es recto. Y lo que hace el mandamiento de Jehová, que es recto, es llevar al hombre justamente de la amargura de su desvío, de la amargura de su descarrío, a la alegría del corazón. La palabra de Dios transforma al pecador dándole vida, la palabra de Dios ilumina al pecador haciéndolo sabio, y la palabra de Dios le da alegría a un corazón que estaba entristecido y amargado por causa del desvío y del pecado. Y de esta manera Dios muestra su gloria. Nadie puede cambiar a un humano, sino solo el supremo Creador y Redentor, que es Dios. Pero sigue diciendo el 9, el temor de Jehová es limpio. Aquí es llamada la palabra como el temor de Jehová. Justamente es el resultado justamente de la Escritura, es que el hombre conozca a este Dios, que le tema. Porque la Escritura le revela y porque la Escritura provoca que la persona tenga confianza de que Él es Dios y crea que Él está en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Entonces, aquí es llamada la palabra como el temor de Jehová. Pero dice que el efecto es que alumbra los ojos y alumbra porque es puro. El efecto de la Escritura es dar luz a ojos que están en tinieblas. Y la palabra muestra que es dar luz al que está en oscuridad de muerte. Es que el humano, sin ser impactado por la luz del mensaje de Dios, nunca puede ver la gloria de Dios, si no es a través del Evangelio. Entonces, Dios se glorifica a sí mismo, transformando el corazón. Dios se glorifica a sí mismo, haciendo sabio al que es ignorante en cuanto a Él. Dios se glorifica a sí mismo, enderezando, haciendo recto y alegrando el corazón del que estaba muerto en delitos y pecados. Dios se glorifica a sí mismo, haciendo puro, iluminando los ojos del que está en tinieblas. Dios se glorifica a sí mismo, limpiando el corazón. Por eso la palabra dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, lo que debemos entender es que Dios se ha revelado a sí mismo a través de lo creado y Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra, y el propósito es que el humano se rinda en adoración y que le dé gloria. Es salvarlo, es establecer con Él esta relación de amistad, de unidad de padre a hijo a través de la redención. Por eso es que la palabra es mostrada como lo más deseable, como lo más caro, como lo que tiene más precio. El versículo 10 dice, deseables son más que el oro. Se desea más que el metal de alto precio.
y más que mucho oro afinado. Y dulce es más que la miel y que la que destila del panal. Y está haciendo una comparación entre dos realidades materiales. Una, el valor del metal, el oro, que el hombre desea porque a través de él puede satisfacer sus necesidades por el precio que este metal tiene. Pero también muestra aquello que en la antigüedad saciaba el hambre, y que era la miel. El caminante podía encontrar un panal y podía absorber de él la energía dulce que le proveía las fuerzas para continuar su camino. Dicho de otra forma, la palabra de Dios supera a todo lo que pueda darte un alivio de necesidad física. La palabra de Dios hace justamente una transformación interior y da plenitud al hombre internamente. ¿Por qué? Porque transforma al que está muerto en delitos y pecados, vacío, enemistado, y lo hace un hijo de Dios, en amistad con Dios, lleno por dentro. Y entonces, esto es lo que la Escritura expresa: Dios se glorifica salvando pecadores que no le reconocen cuando miran lo creado. Por eso dice: tu siervo es además amonestado con ellos. El resultado de la palabra es que la palabra amonesta al que tiene comunión con Dios. No solamente que le da vida al que está muerto en delitos y pecados, sino que cuando estamos en la comunión somos constantemente apuntalados y edificados y contenidos a través de ella. Tu siervo es amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. O sea, aún nuestro destino eterno depende de su voz. Él se glorifica a sí mismo, mostrándose por su palabra. Y el salmista dice: si yo guardo tu palabra, tú aún me premias. Hay un galardón. Hay algo en la eternidad de gloria. Hay algo en la gloria futura que va a depender de mi vínculo con la palabra. Y yo te llamo en esta mañana, mi amado hermano, a la reflexión. ¿Cuál es tu vínculo con la palabra? ¿Das gloria a Dios cuando lo descubres a través de ella? En primer lugar. En segundo lugar, ¿sos llamado a dar gloria a Dios con tu vida obedeciendo a la palabra? ¿Qué lugar ocupa su voz en tus conductas? ¿Qué lugar ocupa su voz en tus pensamientos? ¿Qué lugar ocupa su mandamiento en tu conducta diaria? El cristiano, mi amado hermano, no se mide por lo que dice ser, sino que se mide por lo que realmente vive y es. Y el propósito de Dios es el de dar gloria a su nombre, salvando pecadores, para que muestren su gloria a través de sus vidas. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios es la que revela lo oculto del corazón. Por eso cité el texto de Hebreos. Ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Dios provoca una guía permanente en sus hijos cuando están aferrados a la palabra, y esta es la manera en que Él se glorifica. ¿Sabes una cosa, amado? Aquí dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El efecto de la palabra es humillarte ante la majestad de su ser.
Es humillarte ante la gloria del que la ha hablado. Él se revela a través de las letras. Él se da a conocer. Él te despierta del pecado. Él te da vida a través de ella. Él te edifica mostrando a Cristo y formando a Cristo a través de ella. Él te encausa. Él te guía en la vida a través de ella. Porque Él la ha hablado para la gloria de su nombre. Y por eso el versículo 14 termina diciéndonos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista puede entender que el secreto de la relación con Dios, que el secreto de dar gloria a Dios, que el secreto de adorarle, de ser justamente un ser humano que le glorifique a Él, es estar empapado en la mente y en el corazón de su palabra santa. Por eso dice: sean gratos los dichos de mi boca. Que mi boca hable tu palabra. Que mis dichos sean tu palabra. Recordemos aquel consejo de Pablo a los de Colosas: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hablando con ella, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El propósito de Dios es dar gloria a su nombre, salvando por su palabra, llenando por su palabra a pecadores, trayéndolos a la vida para que le den gloria. Y la última proclamación cierra lo que el Salmo viene diciendo: oh Jehová, apunta a la persona más gloriosa. Es Él el Creador. Él es la roca mía, dice el salmista, y Él es el Redentor mío. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto que el Salmo habla de la gloria de Dios. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto que el Dios eterno definió en la eternidad mostrar su gloria a través de lo creado. Lo dispuso en los cielos. Y el mensaje de lo creado apunta a su gloria. Pero hemos visto que por causa del pecado, el hombre muerto es incapaz de percibir en lo creado su gloria. Por eso hemos visto que en el plan divino, Él redime al pecador hablando con su palabra, transformando el corazón, trayendo una nueva vida, iluminando los ojos del que está muerto, encauzando los pasos del que se ha desviado, dando alegría y gozo al pecador que estaba entristecido en sus delitos y pecados. Y es así como, transformando vidas humanas, Dios se glorifica a sí mismo a través de su palabra. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos sido llamados a la reflexión. Hermano amado, ¿vives una vida de adoración a Dios? ¿Vives una vida guiada, conducida por el poder de su palabra? ¿Son tus pensamientos ajustados a su palabra? ¿Son tus dichos sujetos a su palabra? ¿Son tus conductas moldeadas por tu palabra? ¿Por su palabra? Si esto no es así, eres llamado en esta mañana a arrepentirte de tu pecado, a pedirle perdón al Señor. Él está dispuesto a perdonar. Y si tú que me estás escuchando, eres una persona que hasta esta mañana has rechazado a Dios como creador, y viéndolo creado, has sido llevado a decir que es cualquier otro el motivo de que las cosas que existen puedan llegar a ser, Dios te está llamando al arrepentimiento. Él te está diciendo que creas en su Hijo Jesucristo, aquel que dio su vida por ti, aquel que pagó el precio de tu pecado en la cruz por ti, y que si tú crees en Él, tendrás el perdón y la vida eterna. Oramos.
para terminar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por este salmo, Señor, que nos ha humillado ante la gloria de tu ser, que nos ha humillado ante la majestad de tu persona. Oh Señor, eres glorioso, eterno, eres el promotor de lo creado. Tú te revelas en tu palabra: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios que ha creado los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Señor, es maravilloso postrarnos ante ti en adoración en esta noche, en esta mañana. Señor, te adoramos a ti, porque tú no solamente nos has creado, sino que nos has sacado de la muerte eterna y nos has iluminado por tu palabra para que podamos ver la hermosura de tu Hijo Jesucristo y para que podamos ver nuestra miseria, arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptándolo y recibiéndolo a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias por ser nuestro amoroso Redentor. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.